Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. 30 de mayo. ¿Cómo están todas, todos? Bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta. Además de diario usach.cl, Santiago TV 50.1 y Sapin 173, Mundo 522 y todas las redes y plataformas digitales de Radio USACH y Santiago TV. Gonzalo, ¿cómo está usted, Espinosa? Bien, bien. ¿Y usted, Alejandro, cómo le va? Mejor, cada día mejor. No sé. Estamos acá... Yo soy como el ministro de Hacienda, cada día se siente mejor. Claro, sí, cada día me más siento contento, mejor. Se le ve. Sí, bueno. Y bueno, le mandamos saludos a Daniela, que no nos puede acompañar hoy día. Y también feliz de que sea viernes, pero bueno, también vamos a trabajar el domingo, transmitiendo todo lo que es la cuenta pública a través de todos los medios de la USACH. Así es, siempre firme junto al pueblo. Oiga, veamos el tiempo, ¿qué le parece? El tiempo. Ya. Hoy en Santiago, soleado por la mañana con temperaturas que alcanzarán alrededor de los 12 grados. En la tarde tendremos nubes con temperaturas en torno a los 17 grados y durante la noche tendremos 11 grados. La temperatura actual es de 8 grados. Pues y además echemos una miradita al tránsito, ¿qué le parece? Porque hay restricción vehicular afectando a vehículos catalíticos con sello verde de antes del 1 de septiembre del 2011, que terminan en los dígitos 4 y 5, y además los vehículos particulares sin sello verde, que afectan los últimos dígitos 8, 9, 0 y 1. Pregunta del día. Vamos con la pregunta del día. Estamos en la antesala de la cuenta pública, así que le vamos a preguntar a nuestra audiencia dónde debería estar la prioridad. Tenemos 3 alternativas que pueden responder desde ya en las redes de Radio USACH y Santiago TV. La primera es reactivación económica, probidad y ética y seguridad. ¿Dónde debería estar la prioridad? Le preguntamos a nuestro público y al final del programa vamos a comunicar los resultados. Y ahí la prioridad significa que usted puede estar de acuerdo con todas, pero exacto. La número 1, esa es la... Que elija alguna, ¿cierto? Claro. Que se la juegue. Sentido urgencia. Bueno, vamos a revisar las noticias de la jornada de los siguientes titulares. Titulares en Línea 1. 3 estudiantes fueron baleados en una sala de clases y en un estacionamiento de colegios Nuevo Horizontes de la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. 2 atacantes encapuchados buscaron directamente a la primera víctima en el segundo piso del establecimiento y en su vida hirieron a otros 2. Se sostiene que las víctimas tuvieron rencillas anteriores con personas ajenas al recinto. En tanto, el gobierno anunció la suspensión de clases para este viernes y el lunes en el colegio Nuevos Horizontes, producto de la balacera al interior del colegio. La Delegación Presidencial Provincial de los Andes, a través de su delegado Cristian Aravena, confirmó que el cadáver hallado en el sector de Portezuelo Amarillo, en la región de Valparaíso, corresponde a Juan Antonio Campos Arancibia, comerciante desaparecido cuyo paradero se desconocía desde el pasado viernes. Hernán García, subprefecto jefe de la Brigada de Homicidios de los Andes, informó que todas las lesiones son atribuibles a terceras personas, provocadas con elementos contundentes y vinculadas a las diligencias que derivaron en la detención de ayer de 3 imputados colombianos. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, emplazó a la aseguradora Porvenir Sociedad Anónima por el no pago de 5 pólizas relacionadas al programa Quédate y exigió la restitución inmediata de los más de 1.000 millones asociados y vinculados al caso Procultura. La presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, anunció diversas medidas para evitar el mal uso de licencias médicas. Entre estas se encuentran un oficio a Contraloría y a Fiscalía para conocer a los médicos implicados y llevarlos al Tribunal de Disciplina, además de la conformación de una mesa técnica de trabajo para mejorar la manera de perseguir en forma exitosa el fraude. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, llegó a Buenos Aires para una reunión que sostendrá con su contraparte de ese país, Patricia Bullrich, con el propósito de llegar a un acuerdo de cooperación en temática de seguridad, como es el terrorismo, el crimen organizado, el control de fronteras y así también sobre violencia rural y tráfico de armas. Otro de los temas a abordar será el control de las barras bravas, dada la experiencia que el vecino país tiene en esta materia.
El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, entregó las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, informando que la tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,8% en el trimestre febrero-abril de 2025, con un ascenso de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses. Y le cuento que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo una primera victoria en su batalla contra la sentencia dictada ayer por el Tribunal de Comercio Internacional de ese país, que declaraba ilegal la aplicación de aranceles, dado que el Tribunal de Apelaciones decidió restablecer, mientras dure el proceso de recurso, los aranceles impuestos por el mandatario el pasado 5 de abril. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, ayer se conocieron las cifras de desempleo, aumentó levemente, pero aumentó por primera vez en 14 meses. Se crearon pocos nuevos empleos, ese es uno de los problemas. Y bueno, es la primera baja desde la pandemia, la tasa de crecimiento o el nivel de empleo, digamos, de crecimiento de empleo. De esto que nos cae no bien. Vamos a conversar con Marcela Vera, economista y académica de la FAE de la USACH y gran colaboradora de nuestra radio, de nuestro canal, de nuestro diario. ¿Cómo está, profesora Vera? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí acompañándolos temprano. Oiga, siempre, qué leal. Nosotros le agradecemos. Mire, antes de entrar a los del INE, porque es como raro, pues está estancado en el fondo, sube un poco más, sube un poco menos, pero ahí está el desempleo. Pero el ministro Marcel está optimista, está alegre el hombre, y le dijo a los empresarios de la SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril, quiero convencerlos de que en Chile la inflexión en la economía ya se está produciendo. Este optimismo es resultado de que está enamorado, del amor que lo hace ver el mundo rosa, o de verdad hay datos objetivos. Bueno, hay que primero, yo diría como analizar dos aspectos. Uno es el crecimiento económico y otro es el desarrollo. Y el desarrollo no es solo económico, es también cultural, social, político, medioambiental. Hoy día Chile está simplemente centrado en generar crecimiento económico. Y el crecimiento económico hoy día nos está traduciendo en mejores oportunidades para que la gente pueda surgir. A nivel de los hogares, hoy día la gente no está recibiendo mejores sueldos gracias a que existe crecimiento económico. Entonces, esta mirada que está desarrollando el ministro Mario Marcel, lo que hace es generar un análisis respecto de que los indicadores generales económicos están, digamos, mejor aspectados que lo que podíamos observar en el tiempo de la pandemia. Y en efecto, ahí se está produciendo un cambio en la tendencia. Es un cambio que nosotros habíamos conversado incluso en esta misma radio el 2022, que se iba a producir en esta fecha del 2025, 2026, producto de que en efecto los distintos aspectos se iban a ir ajustando en este periodo. Pero esto lamentablemente ha sido muy lento. Podría haber sido mucho más rápido si es que el gobierno hubiese desarrollado políticas fiscales expansivas a través del presupuesto de la nación. Eso nunca se hizo y muy lamentablemente entonces tenemos un proceso de reactivación muy lenta, muy débil, en torno al 2,5%, un crecimiento económico que si bien existe, no es suficiente para entonces satisfacer las demandas básicas entonces de crecimiento. Pero además esto no se está relacionando con un proceso de desarrollo. Es decir, hoy día uno no puede observar que producto de que las cifras están levemente creciendo, estamos generando, por ejemplo, un proceso de industrialización o de generación de valor agregado en distintos sectores productivos o de mejoramiento en la calidad del empleo o en los tipos de empleo que existen. Uno puede observar que más bien lo que hay es una suerte de precarización de la vida a nivel general y una irresolución de las distintas demandas que fueron planteadas por la ciudadanía durante ya décadas. Entonces, en este sentido, yo diría que el ministro todavía se centra en un foco muy de corto plazo, muy de gestionar las cifras económicas, pero estas cifras no guardan relación en realidad con la calidad de vida que están viviendo entonces los ciudadanos en Chile. Bueno, efectivamente hay serios problemas en torno a definir medidas
de apoyo a sectores productivos para que haya más inversión, etcétera. Eso, política a largo plazo no se ve. Pero hay también un conflicto entre superávit fiscal o en este caso el déficit fiscal que no se logra controlar. ¿Será eso lo que limita al ministro o hay otro tipo de limitaciones? Porque uno se pregunta, ¿y por qué no se hace lo obvio? Es que además, Alejandro, nosotros fuimos a una misión como universidad a China y en ese contexto justo coincidimos con que está ocurriendo el encuentro de la CELAC China. La CELAC es un espacio organizativo que reúne a todos los países de América Latina, que permite entonces generar un foro ya hace 10 años con China. Y China en este encuentro hizo un anuncio de una envergadura tremenda, que casi en Chile no se ha conversado, pero que es fundamental, y que tiene que ver con producir un proceso de impulso a la industrialización en América Latina. Esto no había sido desarrollado en ningún momento anteriormente, simplemente habían sido anuncios de medidas específicas, pero nunca se había abordado esto de la manera estructural y con la profundidad que requiere, y además con una parrilla de aspectos, o sea, no solo económico. Y entonces los distintos países fueron tomando ese anuncio y pudiendo desarrollar aspectos para mejorar sus procesos de industrialización. Por ejemplo, Colombia quiere ser el hub de desarrollo digital. Perú quiere ser el hub del desarrollo portuario. Y en ese contexto uno diría, bueno, ¿y Chile? ¿Qué es lo que ocurrió con Chile? Chile quedó rezagado de esa discusión. Y queda rezagado de esa discusión porque quieren mantener esta noción de neutralidad, como intentar generar solo relaciones comerciales y no profundizar con ningún actor. Y eso lamentablemente ya llevamos 20 años de ese tipo de formas de relacionarnos comercialmente a través de los tratados de libre comercio que se firmaron con muchos países, pero que finalmente eso no condujo a un desarrollo económico gracias al entonces comercio internacional. Entonces, uno puede observar cómo Chile todavía está anclado, no solo, digamos, porque en sus políticas internas no desarrolla los impulsos necesarios para producir industrialización en los sectores productivos, sino que tampoco aprovecha las oportunidades externas que se están dando para muchos países de América Latina, pero que sin embargo Chile hoy día lo toma con demasiada precaución. Entonces es muy importante que hoy día podamos observar esto en un nivel mucho más general, porque además cualquier país que quiere industrializarse y por tanto generar valor agregado en su producción para aumentar las rentas que percibe el país y entonces producir un desarrollo no solo económico, sino que también social y ambiental, requiere tiempo. ¿Ya? No solo son medidas o diseños o incluso planes que se van ejecutando, sino que se requieren por lo menos algunos años, 10 años por lo menos para generar ese tipo de entonces mejoramientos reales en la capacidad productiva de un país. Y eso entonces es lo que nosotros estamos observando que se está nuevamente postergando. Que tratar de crecer en lo inmediato, sí, haciendo más de lo mismo y no incursionar en cadenas de valor, pero ese ha sido un discurso persistente. ¿Hasta qué punto inhibe a Chile tomar la decisión, la ausencia de actores reales, internos, dispuestos y disponibles a ir a ese proceso, o más bien es por la vía del temor a Estados Unidos y tratar de pasar coladito sin hacer mucho ruido? Mira, Alejandro, tu pregunta es súper importante porque en realidad lo que uno puede observar es que cada vez que hay desarrollo económico en un país, hay desarrollo político también. Es decir, o sea, tiene que haber la voluntad política para poder ejecutar las distintas políticas económicas que requieren procesos de transformación estructural. Perfectamente el sector agrícola requiere un nivel de modernización importante. El ministro de la Agricultura, lo hemos conversado, ha ido haciendo pilotos, ha ido haciendo desarrollo desde el ministerio, pero esto debería haberse hecho desde el gobierno general, desde el gobierno central, en sus distintos ministerios. Entonces, uno puede observar cómo estas cuestiones tienen que ver básicamente no solo con, digamos, el peligro que pueden observar a Estados Unidos, que es un peligro fantasma. Ya veíamos incluso cómo el mismo ministro Mario Marcel observó que el aumento en la inflación de Estados Unidos no estaba repercutiendo en Chile. Lo habíamos conversado acá, habíamos dicho que no iba a repercutir, en efecto, por el tipo de bienes que nosotros importamos. Ya se entonces caracterizó que la crisis que va a autoproducirse
Estados Unidos no está impactando fuertemente en Chile. Sin embargo, no se toman las decisiones a tiempo y no se toman esas decisiones porque falta desarrollo político en nuestro país, porque falta en efecto un ministerio, un gobierno que entonces tome el tema del desarrollo como parte de su eje central programático. Si no vamos, lo que tenemos en realidad es gestión económica, es una administración de los datos en donde intentan generar un tipo de bono o subsidio para mejorar el desempleo, en donde intentan mejorar algún tipo de subsidio a la canasta básica para mejorar entonces las rentas básicas de la gente más pobre. Ese tipo de cuestiones son necesarias, pero son gestión de los datos. Eso no nos va a producir entonces que nuestro país sea, entonces esté a la vanguardia de la innovación y la tecnología en América Latina, como sí están proyectando otros mandatarios. Bueno, eso me llama la atención porque es un tema recurrente en la historia de Chile. Yo recuerdo, por lo que he leído, que, por ejemplo, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, cuando él plantea por primera vez el Chile industrial, el Chile agrícola, y propone un programa de gobierno bien detallado de cómo desarrollar distintas áreas, el mundo empresarial no estaba tan convencido, fueron más bien migrantes los que aceptaron el desafío de partir con la industria básica. El Estado tuvo que hacerse cargo de las grandes inversiones, pero aquí chocamos con que ni la izquierda reivindica de verdad, más allá del discurso, el rol activo del Estado en la promoción cuando los privados no se sienten con confianza. Y la verdad es que si uno revisa a todos los países del mundo, el Estado está trabajando enormemente. No habría habido en Estados Unidos el desarrollo de las nuevas tecnologías si el Estado no hubiese intervenido antes creando condiciones para que incursionen los privados. Entonces, ¿por qué nos limitamos tanto? ¿A qué le tenemos miedo? Así es, como muy bien dices, la historia económica ratifica que cada vez que queremos desarrollo en un país, eso lo impulsa el Estado. Y el Estado, por cierto, afecta a todos los actores, incluidos los privados. Y entonces los privados hoy día uno puede observar cómo tenemos una cultura en donde hablan de innovación, pero no hablan de industria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que simplemente va a automatizar ciertos procesos de su empresa, pero eso no va a generar valor agregado. Entonces, tenemos un problema sustantivo porque estamos enviando al extranjero, cada vez que hablamos de comercio exterior y cómo este tiene que aumentar, estamos enviando al extranjero materias primas básicas. Entonces, seguimos enviando materias primas básicas, seguimos teniendo entonces rentas bajas. Y si el país tiene rentas bajas, entonces no puede desarrollar aún más la tecnología, ni mucho menos la innovación. Entonces, ese tipo de cuestiones en efecto, son problemáticas históricas, pero también si uno lo mira, Chile fue el centro del pensamiento para América Latina en torno a la creación de la teoría de la dependencia, y ahí se generó un movimiento de distintos intelectuales en América Latina en donde reflexionaron cómo América Latina podía alcanzar el desarrollo. Y eso ocurrió en Chile. O sea, no es que no tengamos las bases culturales para poder desarrollar eso, ¿verdad? Claro. Justamente en la CEPAL, bajo la dirección de Raúl Prebisch. Entonces, no es que no tengamos esas bases culturales o esos conocimientos científicos. De hecho, cada vez que yo me relaciono con científicos, uno puede observar cómo con un poco más de impulso podrían alcanzar un proceso muy creativo de innovación, de creación de materiales, en fin. Pero esto no ocurre. Entonces, no ocurre fundamentalmente porque no se ha llegado a la conciencia de la importancia del desarrollo en términos programáticos en un gobierno, y por tanto como eso es un elemento casi como accesorio, como que se menciona así, hay que crecer, hay que generar empleo, pero no se pone el acento donde corresponde, porque como mencionaba hay mucha diferencia entre crecer un 5% a que eso implique un desarrollo económico para nuestro país. Entonces, ese tipo de cuestiones no se están produciendo en ninguna de las agendas de los candidatos presidenciales, pero al mismo tiempo también el mundo empresarial todavía está en una cultura que es rentista, o sea, generamos procesos de innovación para aumentar levemente nuestras rentas en torno al crecimiento económico o un poco más arriba de la inflación, y eso no es suficiente tampoco para desarrollar incluso las empresas en Chile. Uno puede observar cómo las empresas fueron creciendo en Chile, fueron expandiéndose a otros países de América Latina. Ese fue el proceso en que ellos generaron un aumento en sus rentas, en un aumento en su capital base, pero perfectamente podrían haber dicho, bueno, dado las rentas que hemos recibido, nosotros vamos a ayudar al sector agrícola, que a su vez le venda al sector de retail, para poder producir un proceso de modernización de toda la estructura de riego.
Pero eso no ha pasado, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, como el mercado, como el mundo privado no lo ha hecho, es el Estado quien tiene entonces el rol fundamental para poder desarrollar este tipo de cuestiones, y muy lamentablemente el ministro Mario Marcel no da cuenta de la necesidad de esto, y por tanto, si el ministro no da cuenta de esto, obviamente el mundo empresarial tampoco se pone en sintonía, ¿entiendes? Ahí es fundamental poder generar entonces una articulación de los distintos sectores, tanto del mundo público como del mundo privado, para poder poner esto en el corazón de nuestra economía y poder entonces realmente transitar por una senda de desarrollo. En estos últimos 9 meses que le quedan al gobierno del presidente Boric, ¿hay algo por hacer? El domingo tenemos la cuenta pública, es la última cuenta pública del presidente Boric, por lo tanto la última oportunidad de tratar al menos de marcar un horizonte que no sea un cúmulo de temas sueltos, sino algo más estructurado, un relato, dicen los expertos, ¿no? Una suerte de proyecto, decían antiguamente, que le dé coherencia y que juegue ese rol más activo. ¿Qué cabría esperar? ¿Qué es lo que usted cree que va a pasar el domingo con el discurso del presidente? Bueno, está claro lo que me gustaría que anunciara. Y está claro por lo que no va a anunciar. Algún nivel de industrialización en algún sector, pero obviamente eso no lo va a hacer. Yo no estoy muy optimista respecto de esta cuenta pública, porque las cuentas públicas anteriores le daban al presidente más tiempo para poder implementar algún proyecto grande. Hoy día podemos observar que esta cuenta pública más bien es como los proyectos que han estado a la espera para su incluso discusión en el Congreso, y que por tanto uno podría observar perfectamente que no necesariamente van a ser aprobados durante este periodo. Entonces, yo no soy muy optimista respecto de la cuenta pública. Creo que lo que se va a centrar fundamentalmente en algunos temas que son como bandera del gobierno, como el Sistema Nacional de Cuidado, que ha sido muy lenta su implementación. Yo fui parte de las economistas que estuvo detrás de la argumentación de ese sistema, creo que es muy importante. Sin embargo, su implementación ha sido muy débil. Perfectamente podrían haber generado centros como los que existen en México, en Utopías de México, en donde cada uno de esos lugares no solo resuelven problemáticas de género, sino que al mismo tiempo jurídicas, de salud, de cuidados, de medio ambiente, de deporte, en fin, de manera de que esos centros articulen distintas problemáticas sociales para que logren una solución efectiva. Me parece que se va a centrar también en los temas del aborto. Ya la ministra lo ha planteado anteriormente, cómo esto va a ser parte de la discusión del Congreso en este periodo. Y bueno, están los temas también que han intentado instalar muy fuertemente los sectores del mundo del trabajo, fundamentalmente las centrales de trabajadores como la CUT, para poder generar un proyecto de negociación ramal, ¿ya? A mí me llama la atención cómo este proyecto, estamos ya al final del periodo presidencial y todavía no se ha presentado. Se había dicho que se iba a presentar en marzo, antes en diciembre, y así como se ha ido postergando. Esperemos que en esta cuenta pública entonces se incorpore un buen proyecto de negociación ramal. Y por otro lado, yo diría que es bien importante que el presidente resuelva aquellos problemas que tiene en los márgenes de la corrupción y por otro lado del mal uso de los recursos públicos. Yo creo que debería haber un muy buen anuncio que no guarda relación con una comisión, sino que más bien con la implementación de medidas que ya además están bastante acordadas y que son necesarias para mejorar entonces el uso de los recursos públicos. La modernización del Estado no implica reducir la planta, la modernización del Estado implica aumentar las empresas públicas, generar una mejor transparencia, un mejor uso de los recursos, pero al mismo tiempo prevenir la corrupción. Y en términos de medidas de prevención de corrupción, no hemos escuchado anteriormente medidas importantes, y por tanto ese podría ser uno de los ejes que resuelva hoy día el conflicto además que existe fundamentalmente en torno a la discusión con Procultura. Hay un elemento que yo creo que es muy importante que el presidente lo plantee, que tiene que ver con la inversión. La inversión no puede ser invocar cualquier inversión, porque ya sabemos que hay inversiones que lo único que hacen es destruir nuestro país o llevarse nuestros recursos o debilitar los ecosistemas. Tenemos que generar una inversión productiva que sea realmente beneficiosa para la nación. Ojalá que se haga algún anuncio de ese orden que nos permita entonces mirar proyectos de mediano a largo plazo, como lo están haciendo
otros países latinoamericanos y que perfectamente el presidente Boric tenía la oportunidad y tiene aún la oportunidad para poder desarrollar ese tipo de anuncios y que muy por cierto son tan necesarios para la población. Por lo menos poner los temas en la agenda, porque a esta altura ya está pato cojo, como dicen, ligerito, los parlamentarios se van a abocar a sus campañas electorales, nadie va a andar preocupado, más bien al contrario van a empezar a poner distancia con el gobierno, si es que perciben que eso le quita votos en vez de darle, me refiero a los candidatos oficialistas. Marcela, ha sido un agrado conversar con usted como siempre y muchísimas gracias por madrugar con nosotros. Para mí es un encanto, que estén muy bien. Gracias, Marcela. Marcela Vera, economista académica de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, 7:55. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 55 minutos. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te haces viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo, tejendo conexiones, raízes, influencia, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio USACH. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, nuevas voces. Es que todo el azúcar que comen, por eso son tan hiperactivos. No exagerí. Si no hay conexión directa entre comer azúcar y tener hiperactividad. El nivel de actividad de los niños tiene más que ver con cuestiones como factores contextuales. Sus amigos, la emoción a ella con ellos, le gusta All You Need Is Love. Que respalde la idea de que el consumo de azúcar de lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Mira la cantidad de dulces que hay, ¿Cómo no van a estar todos hiperactivos si al único macro... En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación,
Todos y todas están convocados para un análisis profundo, sin pretexto. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces la nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Confirman detención de una persona tras balacera que dejó a 3 alumnos heridos en el Colegio de San Pedro de la Paz. En tanto, el gobierno anunció la suspensión de clases para este viernes y lunes. Se trata del Colegio Nuevos Horizontes. Y en la balacera generó la movilización de las autoridades de salud del ministerio que han viajado a la región. La delegación presidencial provincial de los Andes, a través del delegado Cristian Aravena, confirmó que el cadáver hallado en el sector de Portezuelo Amarillo, en la región de Valparaíso, corresponde a Juan Antonio Campos Arancibia, comerciante desaparecido cuyo paradero se desconocía desde el pasado viernes. Hernán García, subprefecto de la Brigada de Homicidios de los Andes, informó que todas las lesiones son atribuibles a terceras personas, provocadas con elementos contundentes y vinculadas a las diligencias que derivaron en la detención ayer de 3 imputados colombianos. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, emplazó a la aseguradora Porvenir Sociedad Anónima por el no pago de 5 pólizas relacionadas al programa Quédate y exigió la restitución inmediata de los más de 1.000 millones asociados y vinculados al caso Procultura. La presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, anunció diversas medidas para evitar el mal uso de licencias médicas. Entre estas se encuentran un oficio a Contraloría y a Fiscalía para conocer a los médicos implicados y llevarlos al Tribunal de Disciplina, además de la conformación de una mesa técnica de trabajo para mejorar la manera de perseguir en forma exitosa el fraude. La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo la primera victoria en su batalla contra la sentencia dictada ayer por el Tribunal de Comercio Internacional de ese país, que declaraba ilegal la aplicación de aranceles, dado que el Tribunal de Apelaciones decidió restablecer, mientras dure el proceso de recursos, los aranceles impuestos por el mandatario el pasado 5 de abril. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, la información usted la conoce. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace noticia en el exterior, pero también dentro de Estados Unidos está involucrado en un cambio brutal de políticas públicas, a derechos sociales, está afectando las libertades públicas y sobre todo se ha obsesionado con algunas universidades donde son centros de pensamiento que le parecen subversivos. Y lo cierto es que los que le parecen salir al frente hasta ahora son los jueces, es la justicia, no hay mucho más que se atrevan, incluso en los sectores políticos ha actuado aparentemente con bastante mano libre. De esto vamos a conversar con el ex ministro de Relaciones Exteriores y que fue además embajador de Chile en Estados Unidos, Mariano Fernández. Embajador, muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Oiga, hacía tiempo que no conversábamos, pongámonos al día sí, hablando de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con Trump dentro de Estados Unidos, que ya está produciendo bastante tensión dentro de la sociedad norteamericana? Bueno, yo tengo la impresión de que está muy bien que empecemos por Estados Unidos porque yo he escuchado a gente bastante conocedora, incluso la propia experiencia. El tema Trump o lo arreglan los norteamericanos o va a ser muy difícil encontrar una solución internacional de corto plazo
para todos los desvaríos en que está metido, porque Trump, en definitiva, políticamente hablando, lo que representa Trump es incertidumbre, es inestabilidad, derivado de su estilo de hacer las cosas, de su voluntad política, de hacer cambios como si se tratara de negocios, pero que cuando tocan instituciones del Estado y de los Estados, terminan generando una inestabilidad que hace muy difícil la vida. Y hoy día, viendo de manera clara la importancia política de Estados Unidos por las acciones de Trump, esta inestabilidad de Trump, este tipo de acciones, estas arbitrariedades en el comercio, en las decisiones sobre lo que puede pasar en la Franja de Gaza o en Ucrania, nos coloca en una situación en que puede quedar afectada cualquier parte del mundo si estas acciones siguen de esta manera. Ahora, respecto específicamente al interior de Estados Unidos, me llamó la atención este Tribunal de Comercio que en una primera instancia anuló los aranceles de Trump al decir que habían excedido sus facultades, pero después echó pie atrás y dice que los va a mantener mientras se resuelve el fondo. Pero lo cierto es que ahí hay instalado en los tribunales, por el conocimiento que tiene usted del sistema estadounidense, ¿hasta qué punto un tribunal de comercio puede llegar a frenar toda esta ofensiva económica que es clave en el diseño de Trump? Bueno, la verdad es que lo que dijo el tribunal no es que sencillamente suspendió todo, sino que aceptó la apelación. Y como hay una apelación, mientras esté presente la apelación, está suspendida la acción del tribunal. Eso además no es tan extraño en cualquier tribunal del mundo. Si usted toma una decisión judicial y es apelada a la decisión judicial, siempre hay dos maneras. O se sigue adelante o se suspende mientras dura el periodo de apelación. Y esto es lo que ha ocurrido hoy día. Pero la primera decisión del Tribunal de Comercio de Estados Unidos es muy importante porque sostiene que las decisiones sobre aranceles internacionales deben ser aprobadas por el Congreso. No basta con que sea el Ejecutivo el que toma las decisiones. Y yo tengo la impresión de que va a ser muy difícil para Trump poder ganar esta instancia. Lo digo por lo siguiente, porque si ustedes ven, ayer también su principal aliado, Elon Musk, dejó los cargos de gobierno con una cierta crítica a Trump por el estilo de constitución del nuevo presupuesto americano que Musk estima que está botando dinero. Entonces, lo que mi conclusión a propósito de la pregunta es que estos fenómenos se están produciendo y están generando a Trump algún problema. Si a eso agrego que Putin lo ha engañado miserablemente, está empezando a ver Trump de que no es tan fácil gobernar y hacer las cosas como le gustaría. Netanyahu también no podremos decir que lo ha engañado, pero no le ha cumplido las cosas que supuestamente tenía que cumplir. Y dentro de Estados Unidos, yo tengo la impresión de que la guerra contra Harvard y contra las universidades que supuestamente tienen análisis que son excesivamente críticos para la sociedad norteamericana, eso también puede significarle un cierto problema en un poco tiempo, porque las medidas que está tomando son excesivamente duras con todo el proceso de conocimiento, investigación y futuro tecnológico de los americanos. Vamos, profesor Fernández, ¿sí? Específicamente sobre Harvard y la señal que desde Harvard está tratando de proyectar sobre las universidades, por lo pronto universidades públicas estadounidenses. ¿Qué
qué es lo que le gatilló a Trump la obsesión por Harvard? Porque hay otras universidades de excelencia que también podrían ser criticadas, las mismas cosas que a él le molestan de lo que hace Harvard. Bueno, yo tengo la impresión de que él está en una campaña por cambiar, prácticamente casi revolucionar Estados Unidos, por ejemplo, colocando a las universidades como institutos escolares, digamos, que sigan las reglas sin innovación de ninguna especie. La universidad por definición es un lugar que se dedica a la creación y a la difusión del conocimiento. Y aquí vuelvo a decir, Alejandro, como le están surgiendo los problemas a Trump, varios connotadas personalidades americanas ya le están citando permanentemente a Jefferson, a Washington y a otros padres fundadores o grandes, a Lincoln, donde se sostuvo siempre que Estados Unidos iba a ser grande a partir del conocimiento. Entonces él está desafiando esto de manera brutal. Yo creo ahora que con la mayoría que tiene el Congreso, los congresistas están en silencio, salvo en algunos casos que ha habido rebeldía de su propia fila, pero yo tengo la impresión de que se está preparando una gran confrontación en la elección de mediano término, como se llama, que va a tener lugar en un año y un poco más. Ahora, para cerrar este capítulo de las universidades, también falló en la justicia porque la universidad se está defendiendo, le han quitado recursos, han obligado a que en el fondo se espíe o se entregue información de los estudiantes, pero además ahora prohíbe la admisión de estudiantes extranjeros. En la institucionalidad norteamericana uno no se imaginó jamás que el presidente de Estados Unidos podía hacer todas estas cosas libre de toda otra influencia de alguna otra institución del Estado. Pero los tribunales también ahí hicieron un fallo. ¿Qué consecuencias puede tener este otro fallo que sale en defensa de la Universidad de Harvard? Bueno, yo creo que estamos digamos, Trump está produciendo una judicialización de la política que también hemos tenido aquí en Chile durante mucho, y que es una manera de corromper la política de la peor forma, porque estos asuntos, la decisión sobre Harvard, el tema de los aranceles, son decisiones políticas, y cuando usted toma decisiones radicales, sobre todo desde la jefatura del Estado, no hay condiciones para la discusión política de los temas, y por lo tanto está empezando la gente, las instituciones, a recurrir a los tribunales. Y esto, en mi opinión, va a ser extremadamente negativo para Estados Unidos, cualquiera que sea el resultado que finalmente las Cortes vayan decidiendo sobre los distintos aspectos en que Trump está tomando decisiones que a la vista van, si no contra la ley, en muchos casos van contra la conciencia general de lo que es Estados Unidos como un país de libertades, de democracia y de pluralismo. Ahora, Trump ha hecho otras cosas, bien ambiguo. Tratemos de explicar primero el caso de la política de Trump sobre el Medio Oriente. Hay versiones que dicen que Trump está en concomitancia con Israel de simplemente sacar a la población palestina de Gaza y terminar de copar Cisjordania, cosa que está avanzando ambos lados. Y hacer inversiones allí. Y que en el viaje a Arabia Saudita se habló de qué hacer con estos palestinos que serían sacados definitivamente del territorio palestino, los que se han revelado al menos, y repartirlos entre distintos países. No sé qué le contestó Arabia Saudita, pero son elementos de noticias que están ahí dando vueltas en los medios no confirmados. ¿Cuál es la estrategia real de Trump frente a Israel? Porque ahora dice que está horrorizado, que dio instrucciones a Netanyahu y Netanyahu no le cumplió. Bueno, es que eso es lo que sucede. Lo que sucede es que Trump ha hecho la política
yo tengo un gran respeto por la gente que es empresaria, que tiene negocio, pero lo ha hecho al estilo de un negociante, sin informarse adecuadamente, sin tener un conocimiento acabado de lo que ocurre, a pesar de haber estado en la Casa Blanca una vez. Entonces el Medio Oriente no es solamente que esto lo cuente gente off the record, o que sean, como dicen, noticias poco claras. Él dijo que quería convertir la franja de Gaza en una riviera y que iba a invertir dinero y que iba a transformarlo en un paraíso del Mediterráneo. Hoy día se dio cuenta, hoy día tiene que haberse dado cuenta, de que la situación es mucho más compleja, que el pueblo palestino, independientemente de todos los errores cometidos y del terrorismo practicado por Hamas, no se va sencillamente a retirar de ahí, porque lo que va a suceder es que va a haber nuevas generaciones que van a hacer guerra, guerrillas o conflictos, porque, quieras o no, esa es una tierra que está convocada históricamente a ser dividida entre israelíes y palestinos. Y resulta que por los errores palestinos, por la falta de unidad, por la falta de claridad, Israel ha ido avanzando y tiene arrinconado a la Autoridad Nacional Palestina y está en guerra abierta con Gaza, pero Trump creyó que esto era un asunto ya resuelto, porque los tiene arrinconados y no se da cuenta de que aquí va a haber una resistencia fuerte. Y yo me imagino que los sheiks y la gente en Arabia Saudita y el jefe de Qatar deben haberle advertido de que aquí se está metiendo en un problema extremadamente grave que no sabemos cómo puede evolucionar, y por eso él hoy día está diciendo a Netanyahu en público que hay cosas que no se pueden hacer, que hay que buscar soluciones, etcétera. Y la última consulta y muy precisa. Usted habló en la conversación, embajador, sobre que Putin engañó a Trump, haciéndole creer que iba a llegar a un acuerdo de paz con Ucrania, pero Rusia siente que la guerra la está ganando. Aparentemente fue una maniobra y Trump no se le ve tan decidido a continuar presionando como esperarían los europeos, sino que más bien para él esto no significa nada, pero de paso queda en evidencia que lo engañaron, y segundo, que va perdiendo influencia a la medida que pelea con sus aliados. Estados Unidos está perdiendo influencia en el viejo continente. Eso no tengo ninguna duda. Incluso él está despertando en Europa, y esto encabezado por Alemania, con el primer ministro Merz, que yo le digo las editoriales de la prensa europea, ¿no? Estaba leyendo Spiegel, dice: Estados Unidos fue el padrino de Europa después de la guerra. Hoy día Estados Unidos es un adversario de Europa. Y entonces la convocatoria política de muchos sectores es realmente a constituir una Europa independiente en la parte estratégica, porque Europa es bastante independiente del comercio, en la finanza, en la economía en general, incluso en decisiones políticas formales, pero estratégicamente ha mantenido una dependencia con Estados Unidos, e incluso países como Alemania nunca han querido invertir nunca más en producir armamentos o producir material que sea de utilización bélica. Hoy día Alemania liberó $300.000 millones, salió de su obligación de equilibrio fiscal para permitir armarse. Entonces, conociendo Alemania, conociendo Francia, e incluso Inglaterra, que está fuera de la Unión Europea, pero está muy acompasado con Francia y Alemania en el tema de Ucrania, yo tengo la impresión de que en 3, 4 o 5 años más vamos a tener gestos europeos de independencia de Estados Unidos en que nadie se lo espera, ni siquiera los propios Estados Unidos. Yo creo que Trump, en ese sentido, está haciendo un flaco favor a Estados Unidos como potencia hegemónica,
y la está colocando en un nivel de confrontación sin valorar sin darse cuenta de los efectos que está produciendo, y no solamente en Europa. La astucia y la tranquilidad de China. Xi Jinping, no hay ninguna duda que está sacando partido de todo esto. Si uno sigue de cerca las actividades, esta consolidación de Xi Jinping en el mundo asiático, incluso en actividades o en acuerdos con Japón, con Corea, países habitualmente que viven en tensión con China, son una señal de fortalecimiento que significa un debilitamiento de la posición de Estados Unidos en el mundo. Bien, profesor, embajador, muy agradecido, Mariano. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Muchas gracias por la llamada. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego. Mariano Fernández, ex embajador de Chile en Estados Unidos y también fue ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Cultura, espectáculos y panoramas. Hagamos un recorrido cultural. El empleo, la cultura, ¿por dónde vamos a entrar hoy día? Porque el empleo realmente... Claro, primero vamos a hacer un poquito de agenda, sí, y luego vamos a venir con una entrevista para hablar de este estudio que hizo Chile Actores con la Universidad Finisterra, donde se pudo ver la realidad laboral de los trabajadores de la industria audiovisual. La furia. Pero bueno, este jueves 29 de mayo, ayer comenzó la Furia del Libro, que es una feria que se hace todos los años, que agrupa las editoriales independientes. Una feria que es gratuita, que va a estar hasta el domingo 1 de junio con un montón de actividades. Comienza todos los días de las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la noche y tiene casi 300 editoriales e incluso editoriales internacionales. Dentro de las actividades están charlas, talleres, conciertos y programación infantil. Así que los que quieran ir tienen que acercarse a Estación Mapocho y ahí pueden disfrutar de todo esto gratuitamente. Obviamente, o sea, uno llega y entra, no tiene que pagar. Claro, lo único que no es gratuito son los libros. Pero yo he ido y bueno, se puede estar ahí, leer, compartir y es un panorama imperdible para este fin de semana. Oiga, pero yo quedé con la bala pasada, bonita la presentación y libro, el acceso. Se lee menos que antes, aparentemente. Pero a mí lo que me tiene impactado es la realidad, que uno lo sabe, lo intuye, pero con datos, con cifras, la realidad de la gente de la cultura en Chile. Los actores, las actrices, los comediantes, los bailarines, los músicos. Cuéntenos de eso, porque es país de espalda. O sea, un país sin cultura no. Claro, como le comentaba, se realizó un estudio por parte de Chile Actores en conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Finisterra, donde se expone esto que dice usted. Por ejemplo, datos como que la mitad de los encuestados gana menos de 400.000 pesos mensuales, un 31% no puede cotizar en AFP y un 18% solo lo hace de forma ocasional. Estos son algunos datos que se pueden desprender de esta encuesta realizada de Chile Actores con Finisterra, pero para hablar de esto en profundidad tenemos a una invitada muy importante, que es Esperanza Silva, la presidenta de Chile Actores, que según entiendo está en línea. Así es, está en línea. ¿Cómo está Esperanza? Buenos días. Buenos días Alejandro, buenos días en este viernes 30 de mayo. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por participar acá en la entrevista en Línea 1. Queríamos preguntarte en principio que nos hagas un contexto general de lo que fue este estudio y sus principales conclusiones. Claro, mira, partiendo de la base que el artista desempeña un papel fundamental en la sociedad, que el artista se dedica a nutrir el espíritu colectivo, ¿no es cierto?, y contribuye de manera esencial a la cultura, a la cohesión, a la vitalidad de cualquier civilización. Pensábamos que era crucial que nosotros mismos, los propios actores, tuviéramos que de alguna manera reconocer nuestra dignidad social y por eso pensamos que los estudios sociolaborales son una herramienta crucial, o sea, proporcionar datos,
análisis que reflejen la compleja realidad del sector y que permita de esa manera visibilizar las necesidades, los desafíos de los profesionales y que sirvan también como una base sólida para implementar mejoras efectivas. Y eso es lo que llevó a la Fundación Gestionarte, que es la fundación, que es una fundación creada por Chilactores. Y cuando hablo Fundación Gestionarte tengo que aclarar que nosotros no recibimos ningún aporte del Estado, ni tampoco subvención, ni nada de eso, porque como las subvenciones gozan de tan mala fama, hay que aclarar que somos absolutamente independientes de cualquier organismo y que nosotros nos financiamos con un porcentaje de los propios derechos de propiedad intelectual que recaudamos, digamos. Entonces, dicho eso, como Fundación Gestionarte, nos dedicamos a, entre otras cosas, el rescate patrimonial actoral, pero también a acompañar y a proteger a los artistas más necesitados, y eso nos ha permitido tener un termómetro bastante certero de lo que es la realidad. Sin embargo, pensamos que esto tenía que hacerse con cifras, con datos duros, y recibimos la ayuda de la entidad de gestión colectiva de España, que es AISGE, que es nuestra entidad hermana de los españoles, donde ellos hacen estos estudios cada 4 años para poder ir haciendo las comparaciones. Entonces hicimos este estudio con el Centro de Estudio de Políticas Públicas y también con la Fundación Sol, que después aportó su mirada crítica a estos resultados, que son, como ustedes decían al comienzo, bastante impresionantes, sobre todo porque la gente en general tiene la visión de nosotros en la alfombra roja, en el glamour, ¿te fijas? En todo eso que obviamente tenemos que participar de eso para poder promocionar nuestro trabajo, pero la realidad que nosotros levantamos ayer en los resultados de este estudio dista mucho de ese glamour. Claro. Una consulta bien precisa, Esperanza, y te dejo. ¿Cuántos artistas chilenos pueden decir que viven dignamente, sin sobresaltos? Mira, te doy una cifra. De nuestro colectivo, de nuestro estudio, que son artistas, actores, doblajistas, bailarines que trabajamos en el audiovisual y que somos todos, digamos, los que estamos en Chile Actores, que somos en estos momentos 3.324, ¿ya? De los 3.324, solamente hay un 4% de ese mundo que tiene un contrato, 4%, ¿ya? Y el resto, o sea, más del 50% declara que no le alcanza para llegar a fin de mes. Todos, casi el 60%, tenemos una segunda actividad que puede ir desde chofer de Uber, vender queso, vender salsita para picoteo, hacer qué sé yo, animaciones de fiesta, en fin. Todo eso. Y muchas de las segundas opciones de trabajo, que le llamamos lado B, se alejan mucho de la vocación del artista. Entonces es muy frustrante. Entonces eso además lleva a muchos temas de salud mental, que también vemos nosotros con nuestra Fundación Gestionarte, que también ayudamos a los compañeros. Porque un artista que no se realiza con su vocación, que no puede darle vuelo a su pasión, se enferma. Entonces nosotros tenemos también muchos colegas que están con temas de salud mental por la falta de trabajo. Y el cruce que hizo la Fundación Sol también es muy interesante a este estudio, porque lo cruzó con los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo. Y resulta que en nuestro sector habemos más de un 80% de personas que estamos habilitadas para trabajar. Y en Chile, la Encuesta Nacional de Empleo habla de un 40%. O sea, nosotros tenemos un 40% más de personas habilitadas para trabajar. Sin embargo, el promedio de horas trabajadas al mes es de 4 horas. Entonces, en la profesión, el resto hay que batírselas como sea para poder alcanzar a llegar a fin de mes. Claro, pero también pude ver que desde Chile Actores también hablan de las condiciones de la gente con contrato, que también serían bastante complejas porque tienen horarios laborales que se extienden, a veces tienen que trabajar 6 días a la semana. Claro. Mira, respecto a eso es bien curioso porque existe una ley,
la 19.889, que es la que regula la contratación de los trabajadores de las artes y el espectáculo. Pero resulta que en esa ley hay un artículo que dice que la jornada laboral puede durar hasta 10 horas. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Tenemos que mientras Chile avanza hacia una jornada, hacia las 40 horas, los artistas trabajamos, los con contrato, claro, por el 4% que te digo. O sea, el 4% que tiene contrato es explotado porque trabaja 60 horas semanales, 6 días a la semana. Entonces también eso son cosas que hay que cambiarlas. Nosotros estamos ahí, fue ayer el ministro del Trabajo, asistió Giorgio Bocardo, también asistió la ministra de las Culturas, y son temas que nosotros estamos viendo, que estamos haciendo mesas de trabajo y todo, pero las cuestiones no avanzan. Por otro lado tenemos la irrupción de la inteligencia artificial, que también ha mermado, también va a seguir mermando. A nosotros todavía no nos ha pegado tan directamente, pero ya vimos que los artistas se levantaron en Estados Unidos. Exacto. Y que el sindicato SAG-AFTRA hizo una huelga de 118 días. No es menor. No es menor. Paró toda la industria audiovisual norteamericana, donde se mueven millones de dólares, todos sabemos. ¿Y eso por qué fue? Porque resulta que, por un lado, la inteligencia artificial está dejando sin trabajo a muchos talentos y tampoco compensa. Y hay que compensar. Y ellos llegaron a un acuerdo que si la inteligencia artificial va a ser algún actor sintético, este actor que sirvió de base para alimentar esas máquinas de inteligencia artificial tiene que ser compensado de alguna manera. Claro, Esperanza, ¿y qué pasa? Quiero hacerte una última pregunta con respecto a esta misma situación. Desde Chile Actores, en julio del 2023 se presentó una demanda contra Amazon. Queríamos saber qué es lo que están exigiendo en concreto y cómo va esa situación legal. Mira, nosotros alcanzamos un convenio con Netflix, porque ahora la producción, como tú sabes, se está haciendo a través de la plataforma de streaming, que van a los distintos países a hacer producciones locales, porque saben que eso les aporta un valor, ¿no es cierto?, a su repertorio. O sea, necesitan hacer producciones en nuestros países. No es que de buenas personas vengan a producir acá. No, necesitan hacer producciones acá para poder entregarles valor y para poder crear los vínculos con la audiencia. Entonces, así como nosotros llegamos a un acuerdo con Netflix, que nos paga los derechos de los artistas que ahí estamos, no solamente los chilenos, le pagan a todo el mundo Netflix. Y nosotros representamos acá en Chile no solamente a los artistas chilenos, sino que a cerca de 50.000 artistas de todo el mundo con quienes mantenemos convenios de representación. Por lo tanto, lo que nosotros exigimos, como se exige a cualquier persona que haga negocio aquí en nuestro país, que cumplan con la ley. Y aquí la ley dice claramente que si usted comunica públicamente un trabajo donde hay trabajo de los artistas, ¿no es cierto?, una obra donde hay trabajo de los artistas, tiene que pagar los derechos. Obvio. Esperanza, última consulta. El presidente habla este domingo, su última cuenta, es la última oportunidad que este gobierno les haga algún anuncio significativo. No sé si han podido conversar con los que están elaborando el discurso del presidente, los redactores, pero ¿qué expectativa tienen que anuncie en relación al mundo de los artistas, de los actores, actrices, músicos, técnicos del área? Mira, es bien triste lo que te voy a decir, pero ninguna. Nosotros no tenemos ninguna expectativa. O sea, nosotros nos ha ido mal con este gobierno. No es, y yo quiero recalcar algo, no es que seamos llorones, nosotros no estamos pidiendo subvenciones, no estamos pidiendo eso, ni concursos, que nos den más plata, no. Nosotros queremos vivir dignamente de nuestro trabajo como cualquier trabajador. Eso es lo que queremos. Queremos que se respeten las leyes. No esperamos nada, no tenemos ninguna expectativa, no nos movemos en las élites de la política, no tenemos cargos, te fijas, de poder. O sea, somos organizados, somos actores, somos artistas que queremos trabajar, sabemos el aporte que entregamos a la cultura y a la democracia, sobre todo en estos momentos en que los discursos de odio son tan grandes, donde el mundo se deshumaniza. Nosotros entregamos un mensaje de humanidad. No somos llorones y tampoco tenemos expectativas. Trabajamos y vamos por nuestro camino. Sí. Bueno, Esperanza, te agradecemos este testimonio y un abrazo, ¿no? Muy agradecidos. Muchas gracias por la entrevista, se pasaron, un abrazo. Muchas gracias a ti, Esperanza, actriz connotada de teleseries y presidenta de Chile Actores. Bien, pues vamos avanzando, 8:34.
Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Es que todo el azúcar que comen, por eso son tan hiperactivos. No exagerí. Si no hay conexión directa entre comer azúcar y tener hiperactividad. El nivel de actividad de los niños tiene más que ver con cuestiones como factores contextuales. Sus amigos, la emoción A ella con ellos, le gusta All You Need Is Love. que respalde la idea de que el consumo de azúcar De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Mira la cantidad de dulces que hay, po. ¿Cómo no van a estar todos hiperactivos si al único macro... Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces las nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas Voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Sintomático. Una editorial. Chile, un país de sinvergüenzas, escribe Germán Correa, que fue ministro de Estado. Otro artículo de otro autor. ¿Es Chile un país de sinvergüenzas? El tema está instalado. O sea, la sensación de metástasis, porque todo el mundo le echa la culpa a los de arriba, que los políticos, que después son los empresarios, que después los jueces, que después los notarios, que después los abogados, que todo el mundo corrupto. Pero el ciudadano común dice, yo no. Y de repente se pilló los dedos ahí atrapados en el velador. ¡Bah! Los dedos. El cajón lo cerró y los dedos adentro. Bueno, de esto vamos a conversar con el doctor en Filosofía Moral y Política, académico de la USACH, Mario Sobarzo. Profesor Sobarzo, bueno, bienvenido. Y qué atroz, ¿no? Esta sensación que se está instalando, que somos un país corrupto. Que aquí no hay por dónde.
Sí, bueno, yo hace ya tiempo, cuando que estalló el caso del financiamiento ilegal de la política, en el Le Monde Diplomatique escribí un texto que se llamaba ¿Es Chile un país probo? Y la verdad es que a esta altura ya no queda ninguna duda de que más bien la regla es la contraria, ¿no? Ahora, la verdad es que siempre es peligroso cuando uno empieza a hacer este tipo de juicios, cuando es que está en el tráfago de la discusión, cuando están ocurriendo las cosas, porque se tienden a hacer juicios maximalistas y se tiende a querer legislar en forma súper rápida sin evaluar todas las condiciones, todos los elementos que están detrás. Bueno, de hecho, acuérdense que varios parlamentarios salieron a hablar en contra de la corrupción de las licencias médicas y se pillaron que en el propio Congreso no son ajenos a este problema. Por supuesto, acuérdense que cuántos diputados que tienen un 20% de asistencia, que llegan tarde todos los días, que etcétera. O sea, no vengamos con que... o sea, aquí para que pudiera haber esa posibilidad tendríamos que tener algo así como el juez kantiano, ¿no? Alguien que fuera perfecto, donde su voluntad funcionara en forma perfecta y coincidiera con puro, claro, pero ética. Pero en la práctica no es posible. O sea, la verdad es que desgraciadamente, como dice en algún momento Adorno, tomando el ejemplo del barón Munchausen, hay que sacarnos del agua tomándonos de los pelos. Lo que sabemos que es un contrasentido, no se puede salir uno del agua agarrándose uno mismo. Pero parece que cuando estamos en esto, no hay otra forma de salvarse más que pensando cómo uno logra salir con lo que tiene, con lo que existe. Hace 20 años atrás, uno decía Chile tiene la cordillera de los Andes, a nosotros no nos llega. Miramos a los argentinos así. Hoy se desapareció la cordillera de los Andes, no existe. No. Y lo peor, yo voy a una pregunta histórica. Esto que está pasando en estos días, porque afecta a todos los sectores, si no hay ninguno que esté invicto, ¿es una constante en la historia o es un periodo singularmente anómalo? Yo creo que las dos cosas son ciertas. Hay una constante en la historia, de hecho, si usted alguna vez va a Puerto Williams, ¿no? Se encuentra con que en el Museo Martín Gusinde, que es el museo de allá de donde es que está la recuperación de la historia del poblamiento del sur, nos cuentan que el presidente Alessandri Palma le entregó a un amigo la isla de justamente Navarino para que la administrara y pudiera pagarse las deudas de juego que tenía él con este amigo. Entonces, estamos hablando de un presidente que estuvo hace 100 años exactamente de distancia con respecto a ahora. Entonces, 1920, no es nuevo, no es una cuestión que ya lo hemos visto anteriormente. Pero lo creo que hay una modulación que es nueva y que tiene que ver con que antiguamente cuando usted entraba al Estado, cuando usted entraba a ciertas instituciones, a la política, incluso la gente que ingresaba con valores axiales, con valores centrales que defendía, que creía. Pero con la aparición del neoliberalismo, lo propio del neoliberalismo es primero que es mecanicista, no es una cuestión que considere la totalidad del sistema, sino que solamente le importan los comportamientos racionales que usted mismo hace con respecto a usted mismo. Y eso tiende a disolver todos los valores, tiende a disolver todas las creencias. No es casual, Marx lo dijo hace mucho tiempo, todos los sólidos se desvanecen en el aire en el capitalismo, y cuando es que nosotros nos encontramos justamente en un modelo neoliberal, lo que usted tiene es que todo se convierte en un bien económico, y por lo tanto, la medida que es un bien económico no es un valor, sino que es una cuestión que es transable. Y en la medida que es transable, usted acepta cuestiones que en otras circunstancias no estaría dispuesto a aceptar. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy día vemos, por ejemplo, que entra la gente a la política para hacerse rico, que entra la gente al mundo empresarial para lo más rápidamente posible lograr juntar una fortuna, poder independizarse y tener fórmulas para utilizar el sistema alegal que existe en el ámbito económico. Y lo otro que también es muy relevante es que este mismo modelo, esta fórmula neoliberal que se sustenta en este principio de la elección racional, sabemos comportarnos racionalmente y por lo tanto elegimos lo mejor para nosotros en cada circunstancia, ese mismo fenómeno se traspasa, se atraviesa, ¿no?, lo que son las instituciones, porque las instituciones son expresiones de la moral social. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas instituciones hoy día están construidas, están desarrolladas para los intereses personales de cada uno. Entonces, claro, la gente llega a la política pensando en cómo voy yo ahí. La gente llega al mundo del Estado diciendo, bueno, voy a ganar menos dinero que lo que gano en el sistema privado, porque puedo ganar mucho más, pero tengo la seguridad laboral. Entonces empiezan a aparecer otro tipo de valores que son los que imperan en los comportamientos sociales, que son distintos a esta lógica de la probidad pública que veíamos en el funcionario bismarckiano, ¿no?, en esta idea de Max Weber, ¿no?, de que el funcionario estatal tiene que ser una persona proba, una persona correcta, que incluso en la forma de vestir tiene que tener una prestancia, etcétera. Bueno, se empiezan a diluir porque tiende a primar mucho más el Pero era una individual. burocracia profesional, claro, que hacía carrera, claro, que era fiscalizada.
estabilizada, que tenía digamos, una cierta estabilidad laboral. Cambiaba el gobierno, pero se mantenía la estructura fundamental y el concepto del funcionario público que tenía que ser leal con cualquier gobierno. Acá tú te quedas con los asesores o colaboradores del gobierno anterior y te sabotean hasta las amígdalas, y por otro lado, si los echas y traes tu gente, cae en la misma dinámica. Exactamente, pero además hay una cuestión que es muy importante, que es la lógica religiosa que está detrás. Hay que recordar que en este modelo estatal era el protestantismo, en el modelo nuestro es el catolicismo, que es muy distinto porque en algún punto permite el error, no lo tolera, como no tiene el tipo de violencia casi contra los errores que significan la expulsión, la sanción pública, sino que admite que confesando la culpa uno es perdonado. Y eso es muy visible en las personas que han salido a pedir disculpas, ¿no? Se perdonó a sí mismo. Exactamente. Tú sabes que cuando muere don Pedro Aguirre Cerda, el cardenal de Santiago de la época estaba obsesionado con entrar a hablar con Pedro Aguirre Cerda, y él le ordenaba: sáqueme al cardenal de acá, no lo al arzobispo, no lo dejen entrar, no quería. Finalmente se logra meter y después sale diciendo: murió en la fe. Cosa que nunca ocurrió. Nunca ocurrió, claro. Pero tenía que decir, el hombre que era agnóstico y que se iba al infierno, se salvó porque en el último suspiro dijo que era creyente. Claro. Bueno, esa moral católica, sí, en realidad en eso, a diferencia del protestantismo, bueno, Weber escribió sobre la ética protestante, el espíritu del capitalismo, usted lo sabe mejor que yo, profesor. Pero ahora vamos a lo nuevo en esto, que lo de las licencias médicas demostraron que esta cuestión parece ya metástasis. ¿Cómo se analiza que la gente dejó de llamarle la atención? ¿Por qué protesta contra la corrupción del de arriba si abajo hace lo mismo? Es que ese es el tema de fondo, es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Dónde parte la corrupción? La corrupción siempre parte de arriba. Usted tiene corrupción cuando es que las instituciones superiores, los líderes, las personas que son las que tienen cargos de poder, empiezan a corromperse. Y eso es un fenómeno que, como la sociedad no es autónoma y no es independiente, se empieza a permear hacia abajo. ¿Por qué? Porque en la medida que usted ve que las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, los políticos, los jueces, los empresarios, todos están corruptos, en el fondo lo que uno dice, bueno, ¿por qué no yo? Yo no soy tonto, ¿por qué no voy a pedir yo una licencia? Exactamente, yo no le estoy haciendo daño a nadie porque la licencia no perjudica a nadie. Porque no hay una relación causal de pensar en todos los elementos que están detrás. Entonces, la gente termina por señalar que esto es algo menor comparado con, claro, Hermosilla, porque aquí nos hacemos los lesos, pero nos olvidamos de que había una red completa al interior del Poder Judicial para proteger a personas, incluyendo al presidente de la República del momento, incluyendo los propios negocios, incluyendo protecciones. Cuando yo siempre le digo a mis estudiantes, fíjense que Codelco pierde un juicio, Codelco es la empresa más grande de Chile y una de las más grandes del mundo, pierde un juicio por una decisión del abogado, o sea, el juez. Entonces, que estaba en concomitancia. ¿cómo uno puede, cuando llega eso, cuando sabe eso, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? Si lo están haciendo ellos, ¿por qué no yo? Entonces empieza a disolverse, ¿no? No es que la corrupción nunca parte de abajo, porque el que está abajo no tiene poder para poder ser corrupto. Pero cuando es que el que de arriba empieza a ser corrupto, empieza a generar todo un mecanismo que incluye a la policía, porque el policía obviamente empieza a decir, bueno, si mi jefe lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y por eso empieza a ingresar armamento dentro de la cárcel. Y el jefe no lo puede fiscalizar porque él también lo hace, entonces como lo reta, no tiene autoridad moral. Ahora, hay un ejercicio que hicieron en Estados Unidos, no me acuerdo bien la historia, pero pusieron un auto de las mismas características en un sector de un barrio del Bronx, por ahí, y otro en Brooklyn, creo, o en Queens. El mismo auto. Bueno, en Brooklyn, o sea, en el Bronx, el auto estaba desmantelado el día siguiente. En Brooklyn, en Queens, perdón, impecable. Entonces hicieron un segundo experimento. Le rompieron un vidrio al auto que está en Queens. Al día siguiente está desmantelado. Cuando el ciudadano común percibe que el Estado no está presente, que nadie hace nada, esto se corrompe muy rápido. Claro. ¿En qué nivel de corrupción estamos, por la experiencia comparada, ¿no? ¿Es Chile ya un caso patético o es parte del tema de nuestro tiempo?
Yo creo que es parte del tema de nuestro tiempo y creo que es muy interesante el ejemplo de esta comparación en Estados Unidos, porque no es solo que el Estado se corrompa, no es solo que el Estado desaparezca, es que el Estado está profundamente imbricado en la sociedad. No es que haya Estado y sociedad aparte, sociedad civil, sino que muchas de las redes del Estado están detrás de la sociedad civil y muchos elementos de la sociedad civil se meten dentro del Estado. Entonces, esta separación tan radical es lo que hace lo problemático, porque normalmente escuchamos a una parte de la izquierda que dice, bueno, tenemos al Estado contra el empresariado, y nos olvidamos que aquí el que hizo posible un Ponce Lerú, el caso Soquimich, etcétera, fue el Estado. Ellos fueron los que privatizaron las empresas. Privatizaron y se las entregaron. ¿Quién fue el que hizo posible, ¿no?, que hubiera la pedofilia al interior de la Iglesia Católica, o el caso de lo que fue la Colonia Dignidad? Fue el Estado el que protegía. Habían senadores que eran encubridores, que sabían lo que sucedía y que hacían la vista gorda con respecto a eso. Al contrario, estaban felices porque como veían por arriba, veían el orden de Colonia Dignidad y parecía que era una maravilla. Claro, pero no veíamos lo que era la monstruosidad que había debajo. Y esto es el gran problema. Durante mucho tiempo nosotros tuvimos la monstruosidad escondida. Y lo que ha sucedido es que con los cambios que tienen que ver con las tecnologías digitales, fundamentalmente, han empezado... Exactamente. El silencio, el secreto pasa a ser una cuestión cada vez más difícil y por lo tanto nos ha empezado a aparecer aquello que no queríamos ver. Nos estamos mirando directamente al rostro y nos estamos dando cuenta que no éramos tan bonitos como creíamos cuando nos comparábamos con el resto de Latinoamérica. Hoy por hoy Chile quizás tiene casos de corrupción mucho más graves y menos combate a la corrupción de lo que podríamos imaginarnos, porque además en Chile hay una modulación de la corrupción que es muy brutal, que es la construcción de una sociedad de castas donde usted se educa con aquellos que son de su mismo grupo y no vuelve a tener nunca más contacto, más allá del contacto espacial de convivir en la ciudad cuando alguna vez lo asalta, etcétera, con las otras personas de las otras castas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empieza a haber un proceso de una ética endogámica que se valida al interior de un mismo grupo. Entonces, vemos justamente que un doctor, imagínense una reunión de alguien que fue a un colegio del colegio particular del Barrio Alto. Se encuentra un abogado, un juez, ¿cómo se llama? El médico, porque son gente que además llegó a ser profesional y que están casados con otras familias que también vienen del mismo grupo. Entonces, oye, hazme una licencia para poder salir porque tengo que ir a un congreso. Porque el rasgo de la aristocracia chilena antigua, de agricultores vinculados a la tierra en el periodo colonial, cuando se abre la independencia y sobre todo Chile empieza a abrirse al mundo, para eso fue la guerra de independencia, para abrir el libre comercio. Claro. Llegan los migrantes ingleses, sobre todo franceses, a hacer grandes inversiones, sobre todo en Valparaíso. Lo primero que hace la aristocracia terrateniente es casar a las hijas o a los hijos con los hijos de estos migrantes que son los banqueros, los mineros, y al final es la misma familia. Y por supuesto, ¿cómo usted va a mantener en los negocios eso que llaman la reserva, no? Claro. El secreto, cuando se están almorzando juntos y se mira, la señora es dueña y accionista de un tipo de empresa, el marido es de otra, y le suelta el dato para que el otro compre o venda. Claro que sí. Claro eso que sí. Le pongo un ejemplo. En Inglaterra te meten preso, Acá, oye, qué afortunado, se conocen, claro. Los dos son parte de lo mismo. Pero en Inglaterra lo meten preso, pero de todas maneras hay que tener en consideración que ahí son 700 años de una monarquía, de una nobleza que tiene unos vínculos que son mucho más profundos, donde es que vemos cosas como, por ejemplo, el rol que cumple la masonería, por ejemplo, al interior de la propia sociedad inglesa, haciendo un articulante social que acá en Chile se ha ido diluyendo, porque desgraciadamente acá también, con toda esta crisis, todas las instituciones han estado afectadas. Recordemos que el vínculo de la masonería con la Universidad de la República fue bastante duro en términos de reconocimiento de lo que significaba para una institución que parecía como la gran fundadora de la sociedad chilena, del Estado chileno. Entonces, hoy día vemos que casi no hay ninguna institución que pueda decir nosotros estamos en condiciones de poder mostrar una cara de probidad al mundo. Las universidades, nosotros tenemos, acá eran 69, pero en realidad eran 55 los casos en la Universidad de Santiago respecto a la licencia. En la Universidad de Chile son más de 250 casos. Entonces, uno empieza a decir, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿No? Porque estamos hablando de un lugar donde es que venimos supuestamente, ¿no?, a construir el conocimiento, venimos a ser respetuosos, incluso a correr riesgo con respecto a nuestra vida para mantener y defender la verdad. Se supone que ese debiera ser el emblema de las universidades. Bueno, ¿qué sucede cuando es que vemos estos casos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo salimos de esto? Una idea, porque nos pilló el tiempo, pero
Una idea, ¿por dónde? A ver, la hebra. Yo creo que si alguien nos ha marcado un poco la referencia han sido el mundo secundario, el mundo de los estudiantes secundarios que todavía tienen sueños, todavía tienen esperanza, porque desgraciadamente los chicos cuando llegan a la universidad ya empieza el tema de la carrera profesional propia y ya se pierde eso. Pero los estudiantes secundarios a cierto tiempo nos vuelven a colocar temáticas, ¿no? Que terminan siendo temáticas centrales. Y una de las cuestiones que ellos han defendido en algún momento, el tema de la igualdad de género, etcétera, la democracia directa. Yo creo que lo único que salva a un sistema como esto es más democracia. Y más democracia. Y descentralizar el poder. Es que eso es la democracia. La democracia es el principio de la igualdad. No es el voto. Siempre la gente tiende a confundir que democracia es igual a voto. Democracia es, el principio básico es la igualdad. Y el primer principio básico es la igualdad ante la ley. Si eso no se da, si no hay igualdad ante la ley, se acaba la democracia. Una última consulta. ¿Qué opinas de Dorothy Pérez? Es mi ídola en estos días. Claro, en estos días yo creo que todos estamos agradeciéndole que haya visibilizado cosas que no habían aparecido. Pero la verdad es que hay que esperar. Yo creo que a mí no me gusta mucho eso de que endiosar a una persona cuando está recién comenzando. Me gusta pensar, ¿no? Como Sartre, que hay que evaluar a la gente cuando es que llega al final de su vida, porque ahí donde es que uno puede decir qué fue lo que realmente hizo. Hay que recordar que gente que pudo haber cometido los peores crímenes, de pronto los conocieron, el caso lo cuenta Víctor Frank, ¿no? Lo cuentan después, que había sido un carnicero y después lo descubren en un campo de concentración post la Segunda Guerra Mundial, y el tipo era la persona más amable, más maravillosa, preocupado por los demás, después de haber sido un monstruo. Entonces él decía, bueno, estamos hechos de esa duplicidad. Entonces esperemos a ver cómo Dorothy lo hace estos próximos años también, le queda bastante tiempo todavía por delante, y ahí podremos evaluar, podremos efectivamente tener una conciencia de lo que es. Mario, ha sido un agrado conversar contigo, muy gentil. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mario Sobarzo, doctor en Filosofía Moral y Política y académico de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, 8:56. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Raudo, le contamos que este domingo vamos a cubrir la cuenta pública por todos los medios de comunicación de nuestra universidad. Santiago TV en el 50.1 de la televisión digital abierta, Radio USACH 94.5, Diario USACH y un equipo en terreno desde Valparaíso y en Santiago. Y respecto a la pregunta del día, la antesala, antes de la cuenta pública del presidente, le preguntamos a nuestra audiencia, ¿qué debería ser la prioridad? Un 28% dice que la reactivación económica, un 33% seguridad y un 40% ética y probidad. ¿Qué le digo? Por su compañía, muchas gracias, nos vemos el lunes. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.